En este video vamos a ver cómo se clasifican los triángulos y al final vamos a revisar algunos teoremas relacionados con los triángulos isósceles y los triángulos equiláteros. Así que comenzamos. Los triángulos se clasifican de dos maneras, según la medida de sus ángulos y según la longitud de sus lados. Vamos con el primero de ellos, según la medida de sus ángulos. En este tipo de clasificación tenemos tres tipos de triángulos, el triángulo acutángulo, el triángulo rectángulo y el triángulo obtusángulo. Un triángulo acutángulo es aquel triángulo donde sus tres ángulos interiores son ángulos agudos. Eso quiere decir que la medida de estos tres ángulos está entre 0 y 90 grados. Un triángulo rectángulo es aquel triángulo donde uno de sus ángulos es un ángulo recto. Eso quiere decir que la medida de este ángulo es igual a 90 grados. Y los otros dos son ángulos agudos. Un triángulo obtusángulo es aquel triángulo donde uno de sus ángulos es un ángulo obtuso. Eso quiere decir que la medida de este ángulo está entre 90 grados y 180 grados. Y los otros dos son ángulos agudos. Aquí tenemos una observación. A los triángulos acutángulos y a los triángulos obtusángulos también se les dice triángulos oblicuángulos. Ahora veamos la clasificación según la longitud de sus lados. En esta clasificación tenemos tres tipos de triángulos, el triángulo escaleno, el triángulo isósceles y el triángulo equilátero. El triángulo escaleno es aquel triángulo que tiene los lados de diferente longitud. En la figura tenemos un triángulo, donde A, B y C representan las longitudes de los lados de este triángulo. Si este triángulo es escaleno, entonces se cumple que A es diferente de B, A es diferente de C y B es diferente de C. En otras palabras, A, B y C, que son las longitudes de los lados de este triángulo, son diferentes. El triángulo isósceles es aquel triángulo que tiene dos lados que presentan la misma longitud. En esta figura tenemos un triángulo, donde A y B representan las longitudes de los lados de este triángulo. Si A y B son diferentes, entonces tenemos este lado y este lado con la misma longitud. Y este lado tiene una longitud diferente. Entonces este triángulo es un triángulo isósceles. También al lado que presenta diferente longitud se le conoce como base. Por último veamos el triángulo equilátero. El triángulo equilátero es aquel triángulo que tiene los tres lados con la misma longitud, como vemos en esta figura. Ahora vamos a revisar algunas observaciones. Vamos primero con el triángulo rectángulo. En la figura tenemos un triángulo rectángulo, el triángulo ABC, donde A, B, C en minúscula representan las longitudes de los lados de este triángulo. En este triángulo tenemos catetos y tenemos hipotenusa. Los catetos y la hipotenusa son los nombres que reciben los lados de este triángulo. Los catetos son los lados AC y BC. Y la hipotenusa es el lado AB, el que se le opone a 90 grados. En este triángulo se puede aplicar el teorema de Pitágoras, que dice, en todo triángulo rectángulo, el cuadrado de la longitud de la hipotenusa es igual a la suma de cuadrados de las longitudes de los catetos. Entonces aquí es igual a A cuadrado más B cuadrado. Por el teorema de la correspondencia, si observamos en el triángulo, tenemos los ángulos alfa y beta. Si observamos alfa y 90 grados, vemos que alfa es menor que 90 grados. Por lo tanto, según el teorema de la correspondencia, a menor ángulo se le pone menor lado. De alfa y 90, alfa es menor. Si alfa se le opone A, entonces A es menor que C. Empezamos por ahí, A menor que C. Luego, de manera similar, observamos beta y observamos a 90. Beta es menor que 90. A beta se le opone B. Por lo tanto, B es menor que C. Si sumamos estas dos desigualdades, A más B
es menor que 2C. De aquí concluimos que A más B entre 2 es menor que C. Continuando con las observaciones, vamos con el triángulo isósceles. Vamos a revisar dos teoremas. Vamos con el primero, que dice: en un triángulo isósceles, los ángulos opuestos a los lados congruentes son congruentes. En la figura tenemos un triángulo isósceles. Observamos que estos dos lados son lados congruentes. Entonces, según el teorema, los ángulos que se oponen a esos lados congruentes son congruentes, como observamos aquí. Vamos con el siguiente teorema. Si dos ángulos de un triángulo son congruentes, entonces los lados opuestos son congruentes. Entonces tenemos aquí un triángulo donde tenemos dos ángulos que tienen la misma medida o son congruentes. Entonces se cumple que los lados que se oponen a esos ángulos congruentes, estos dos lados deben de ser también congruentes. Y tendríamos aquí un triángulo isósceles. Continuamos con el triángulo equilátero. Vamos a revisar dos teoremas que tienen que ver con este tipo de triángulos. Vamos con el primero de ellos, que dice: todo triángulo equilátero tiene sus tres ángulos congruentes, cuya medida es 60 grados. En la figura tenemos un triángulo equilátero, como vemos acá, sus tres lados congruentes. Entonces, según este teorema, los ángulos interiores tienen una medida de 60 grados, como vemos aquí. Vamos con el siguiente teorema. Todo triángulo que tiene sus tres ángulos congruentes es equilátero. Tenemos aquí en esta figura un triángulo donde sus tres ángulos son congruentes o tienen la misma medida. Entonces concluimos que ese triángulo es un triángulo equilátero, como observamos aquí.